María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan con una dosis de actualidad. Conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio María y del canal de YouTube de la Pastoral UC. Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café con Fe. Mi nombre es Manuel Izquierdo y junto a Carmen Villa, periodista y asesora de la Dirección de Comunicaciones de la Pastoral UC, los vamos a estar acompañando en este programa. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola Manuel, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, hoy tenemos dos invitados muy especiales porque vamos a hablar también de un tema muy especial. A 30 años de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, el rol de las instituciones de educación superior católicas. Oye, yo leí el nombre y dije, ¿qué será? Yo creo que nuestros invitados, que son expertísimos en este tema, nos pueden contar qué es eso de Ex Corde Ecclesiae, qué es una constitución apostólica, quién la hizo. Todo eso nos pueden contar nuestros invitados, que son Patricia Imbarak, que es académica de la Facultad de Educación UC, está involucrada en varios centros de la UC también y en varios programas. Le damos la bienvenida a nuestro programa Café con Fe, a Patricia. Gracias a usted. Y tenemos también a Sergio Salas, que es director de Ética y Formación Cristiana del DUOC UC. Bienvenido, Sergio. Un gusto tenerlo en el programa. Muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted por la invitación. Si nos pudieran contar qué es esto de Ex Corde Ecclesiae, qué es una constitución apostólica, quién la hizo, cuéntenos un poco. Ya. Bueno, esta efectivamente es una constitución, como su nombre lo dice, o sea, es un documento de carácter jurídico que desarrolla Juan Pablo II después de muchas consultas en distintas partes del mundo, que quería recoger qué significaba que una universidad fuera católica. O sea, buscaba definir y acotar al mismo tiempo lo que significaba una universidad católica. Sí, yo creo que lo importante de Ex Corde Ecclesiae es que se transformó rápidamente como en una ruta de navegación para todo lo que es educación superior católica en todas partes del mundo, no solamente en Chile, sino que es de alguna manera una indicación que Juan Pablo II regaló a la humanidad entera respecto de cómo pensar la educación católica en clave de educación superior. Yo creo que esa es la relevancia de esta Constitución Apostólica y ese es el rol tan importante que tiene hoy día en la discusión actual. Claro, porque las universidades católicas, por el hecho de tener este título, pues tienen una responsabilidad y una misión específica. No es solamente un título bonito que quizás le hace ver el título un poco más largo y digamos más prestigioso, sino que tiene todo un sentido detrás cuando uno pues oye hablar de una universidad pontificia, de una universidad católica. Patricia, quería preguntarte cuál es la misión de la Universidad Católica según esta Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae. Gracias, Carmen. Es una pregunta bien amplia. Yo quería retomar algo que tú planteaste antes. Yo creo que es importante decir que hoy día como el mercado o la oferta de educación superior es bien amplia. Por lo tanto, vamos a tener algunas universidades que, como tú dices, son católicas, otras universidades que son pontificias, que también cumplen con otros criterios, y también vamos a tener una educación superior que a lo mejor no se define como católica, pero que tiene sintonía con los principios desde una perspectiva antropológica cristiana. Y lo valioso es que esta Constitución Apostólica rige o genera lineamientos para todo este amplio abanico de oferta hoy día actual vigente. Y en ese contexto es difícil, pero también es interesante, y ahí quizás Sergio me puede complementar, responder a tu pregunta, porque en el fondo la centralidad de Ex Corde Ecclesiae es poner al corazón del hacer de una universidad la búsqueda de la verdad, pero de una verdad iluminada por la revelación de Cristo. Y eso es como el centro, el foco, que es capaz de irradiar todos los otros haceres de lo que significa la vida universitaria, la investigación, la docencia, la academia. Entonces es una pregunta compleja,
porque nos remite también a un componente que yo creo que hoy día es un tema importante de discusión, que es la identidad católica. ¿Qué entendemos por un componente identitario, confesional, católico, en cualquier formato de educación? Yo creo que es una gran pregunta. Y a lo que dice la Patricia, también hay que agregar que a pesar de que es una constitución apostólica y que tenga este nombre de constitución, no es un documento rígido o que nos entrampa, sino es más bien un documento que está abierto al diálogo, a refrescarse constantemente, y de hecho parte del trabajo o del motivo por el cual celebramos y pensamos este documento es porque a pesar de que son apenas 300 años en una institución que lleva 1000, nos permite ir actualizándonos de en qué más podemos aportar como instituciones de educación superior católica. Y ahí está justamente está la importancia de lo que señalaba Patricia, esta búsqueda de la verdad, de la bondad, de la belleza, que la universidad va a estar constantemente buscando en ella. Va a estar buscando no solo dentro de ella, sino fuera de ella también. Y ahí es donde entra la dinámica del diálogo que tiene con el resto de la sociedad. Sí, ¿puedo intervenir un segundo, Manuel? Solo para cerrar la idea que planteó Sergio. Yo creo que es bien importante entender que 30 años en los procesos de iglesia no son nada. O sea, 30 años es una constitución muy joven y que tiene que ser madurada, tiene que ser reflexionada y tiene que ser, en esa reflexión, de alguna manera apropiada por las instituciones de educación superior. Si a eso le sumamos el contexto, los dinamismos de la cultura, de los movimientos que la sociedad tiene, hacen más compleja esa apropiación. Por eso creo que es tan relevante detenernos un momento a reflexionar respecto de esta invitación de Juan Pablo II a pensar la educación superior en una clave de iglesia. Es interesante lo que dice Patricia, porque, por ejemplo, el Concilio Vaticano II fue hace 50 años, 55 años, y todavía se está desarrollando, todavía se está aplicando, todavía se está madurando en la comunidad eclesial y en las distintas comunidades eclesiales más pequeñas. Y en ese sentido, volviendo a la identidad de una institución católica, algo que está en el centro y que lo fija desde un principio esta constitución apostólica es que una universidad católica, un instituto de formación católico, está inserto en la iglesia y en la sociedad para servir a la iglesia y a la sociedad. ¿Cómo han podido ver esto ustedes en las distintas instituciones? Sergio. A ver, yo creo que todas las instituciones de educación superior tienen la lógica de servir. La característica que la hace particular en el caso de las católicas, o el desafío adicional que tienen, y quizás el más complejo, y es el menos acreditable, por decirlo, o evidenciable, es que buscar en el otro el rostro de Cristo. Si ustedes ven la institución de educación más antigua en Chile, es el Seminario de Santiago, que finalmente es una institución de educación superior. Entonces, lleva 500 años y mucho más, ¿no? La Iglesia siempre ha estado involucrada en la educación de la gente, y cómo aportar, agregar valor, ayudar a que la gente se desarrolle, que nos desarrollemos todos, y finalmente con eso lograr el desarrollo del país. Y esto puede ir desde un laboratorio, un médico, un historiador, un pedagogo, un psicólogo, todos buscando distintos elementos, y en el mundo técnico profesional, un técnico superior en enfermería, un técnico en mecánica, en la construcción. O sea, el desafío es para todos por igual. Y esa es parte de la gracia que tiene, creo yo, la educación católica, que nos llama a todos a lo mismo, que es esa santidad, es encontrarse con Cristo de capitán a paje, podríamos decir, ¿no es cierto?, en un lenguaje más coloquial. Estamos llamados todos a lo mismo.
Sergio, eso que usted menciona me parece clave, el buscar, sí, la santidad, el buscar estar iluminados por la luz del Evangelio, pero pues sabemos que el mundo está cada vez más secularizado y menos interesado en este tipo de temas y quizás a veces en el ambiente universitario es rechazado. ¿Cómo enfrentar los desafíos? ¿Cómo se enfrentan desde el DUOC y pues desde los institutos de educación superior católicos? Bueno, el desafío que creo que es para nosotros, pero también para todos, digamos, Chesterton, que a mí es un personaje que me gusta mucho, que es un literato inglés de principios del siglo XX, que vivió un proceso de conversión muy notable, decía, no es que el cristianismo haya sido probado, es una frase así, ¿no? Hay que traducirla, pero Parafraseando. sí, es una frase así como diciendo, no es que haya sido probado y la gente se haya dado cuenta que no fracasó, sino que la gente creyó probarla y le resultó muy compleja o muy difícil y la abandonó. Y de alguna manera yo creo que eso es lo que vivimos en tiempos de crisis, ¿no? De repente creemos que Dios nos manda más de lo que podemos aguantar, o de repente vivimos un contexto en que creemos que toda nuestra autoridad y toda la gente que nos rodea tienen que ser perfectos y no funciona así. Entonces tenemos que transmitir ese amor, esa comprensión, esa empatía eh, desde en todos los lugares, digamos. O sea, de repente yo le pido al político que no mienta, que no robe, que no haga no sé qué, que no... A ver, pero yo, ¿cómo lo estoy haciendo a la escala mía? Que eso es muy importante tenerlo presente en mi labor diaria. Yo estoy desde tratando bien a mis empleados, a mis hijos, a mi marido, a mi mujer, estoy en qué situación estoy. Y ese yo creo que es el gran desafío que tenemos todas las instituciones de educación católica, al entender y reconocer la dignidad del otro. ¿Mm? Sí, Patricia, ¿tienes algo que aportar a los desafíos de la educación católica? Más que los desafíos, a la pregunta que tú planteaste, Carmen, que tiene que ver con la pluralidad, con la heterogeneidad que hoy día encontramos dentro de lo que es educación superior. Nuestras universidades son cada vez más diversas en términos de creencias, también en increencias. Tenemos agnosticismo, ateísmo, indiferencia religiosa en nuestros jóvenes. Y yo creo que un gran desafío en relación a lo que tú planteaste es cómo la educación superior católica se hace cargo de esa diferencia y la gestiona en el buen sentido. La gestiona en términos de mostrar una experiencia vital de fe y que esa vitalidad de la fe sea una oportunidad para que muchos jóvenes que están en búsqueda de sentido, en búsqueda de encontrar un propósito en la vida, puedan descubrir en la experiencia de Dios y en la experiencia de la fe esa oportunidad de llenar sus vidas con algo grande, que yo creo que es lo que la gran mayoría de los jóvenes busca y que en nuestras instituciones de educación superior estamos llenos. Aprovechar esa oportunidad de ser una oferta atractiva, joven, hermosa, que permita que muchos que a lo mejor no tenían una experiencia de socialización de fe previa o habían perdido, como dice Sergio, por distintas circunstancias de la vida, su vínculo con Dios, lo puedan recuperar. Y eso también es un desafío al mismo tiempo para lo que es educación superior católica hoy día. Parte de esa vitalidad de la que habla Patricia se intenta vivir también en las distintas universidades e instituciones de educación superior católica, en los departamentos de pastoral universitaria, como es la pastoral UC, como es la pastoral del DUOC UC, que son instancias de encuentro y de evangelización dentro de la propia universidad y también hacia afuera, o del instituto y también hacia afuera de la universidad o el instituto, que se transforman en verdaderas comunidades donde se intenta expresar la vivencia de esta fe, que es el corazón finalmente de la vida universitaria. ¿Cómo creen ustedes que deben ser estos espacios? ¿Qué es lo que deben ofrecer, Sergio, bajo tu experiencia? A ver, primero yo creo que en la labor de la pastoral, que todos reconocemos que es fundamental, yo creo que lo primero que tiene que tener es un carácter de invitación. Yo creo que tienen que funcionar con libertad al llamado a la gente, digamos, porque por vocación, por personalidad o por lo que sea, hay gente que es más participativa de la comunidad y hay gente que es menos participativa. Entonces yo creo que un primer elemento tiene que ser
eso, que sea una invitación a participar. En segundo lugar, yo creo que la pastoral también tiene que cumplir un rol fundamental de ofrecer distintas dimensiones a la comunidad. O sea, tiene que efectivamente haber un área solidaria, pero al mismo tiempo también tiene que haber un área celebrativa, ¿eh? Y tienen que ser pastorales equilibradas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? O sea, que los distintos carismas se vean representados en las dimensiones a la cual la iglesia nos llama. Porque hay algunos que estarán más llamados en su corazón a participar más de actividades solidarias, y hay otros que serán más llamados a la oración. Y ambas son válidas. Yo creo que ese es muy importante. Ese es el gran desafío que yo creo que tienen las pastorales. Ser, por un lado, la invitación, como les decía, y por el otro lado, ser diversa en las opciones que da al público presente, para que se sientan todos convocados. O sea, que sea una instancia de llamada y no de exclusión, por llamarlo de alguna forma. Patricia. Uy, creo que Sergio lo planteó muy bien, quizás solo agregaría, porque Sergio lo planteó más bien como en las dimensiones estructurales, creo que solamente agregaría la vida, la vitalidad, y a la vida le agregaría el componente de coherencia. Creo que en la experiencia de pastoral, lo que más atrae a un joven es la coherencia entre la vida y la fe. Creo que comunidades donde hay una vida interior profunda, que es capaz de vitalizar también el hacer, permite que eso sea mucho más atractivo y atrayente. Y también creo que las pastorales tienen una gran oportunidad dentro de nuestros espacios de formación en educación superior, no solamente de torcer el camino cuando tú has perdido la fe y volver, o dar oportunidades para un encuentro con Cristo, sino que también creo que las pastorales tienen la oportunidad de transversalizar la experiencia de la catolicidad en una universidad. No gateficarse, no transformarse en un núcleo cerrado dentro de la comunidad universitaria, sino que ser capaz de traspasar cada uno de los elementos de la vida, de la comunidad, de forma, vuelvo sobre la palabra, de manera vital. Que en el fondo sean capaces también de permear, que la pastoral no sea una oficina que está en un lugar determinado y que es un grupo cerrado, sino que esa vida también sea capaz de desbordar los otros aspectos de la vida universitaria. Sí, es un reto hermoso y bueno, y creo que es importante eso, la integración siempre de la actividad pastoral con la vida universitaria y que quizás permee otros campos de la universidad. El Papa señala también algo importante en la Exhortio Ecclesiae, y es la necesidad quizás de que en la universidad haya personas también de otros credos y ese diálogo interreligioso y muy enriquecedor. A mí me hacía pensar que las universidades no pueden ser burbujas y digamos, lo digo como en la misma escala, así como la pastoral se debe insertar en la vida universitaria, la universidad se debe insertar en el mundo y tener un diálogo, digamos, con el mundo, con esos futuros profesionales que son los que van a servir al país a la vuelta de unos años. Yo le quería preguntar a Sergio, ¿cómo debe ser ese diálogo con las personas de otros credos que, pues, como usted decía anteriormente, que vienen cada vez más o con las personas que no, indiferentes frente al tema religioso? A ver, yo creo que yo creo que ahí lo esencial es el respeto, ¿no? Estar abierto a conversar, a conocer, pero sin perder la propia identidad, que eso es muy importante, creo yo. Porque en el fondo, no es que los católicos tengamos la verdad, sino lo que intentamos ser es ser servidores de la verdad. Y en ese sentido, nuestra actitud, ya sea con gente de otras religiones o de otras creencias, sencillamente, yo creo que siempre tiene que estar en ese espacio del diálogo, del respeto, del conocerse mutuamente, del aprender del otro, y eso evidentemente ayuda y contribuye a tener una sociedad
más profunda y mejor. O sea, si nosotros vemos la situación que se da hoy día en Europa de una alta intolerancia, pero es una sociedad también que tiene múltiples creencias, digamos, pero ¿qué es lo que falta? Y falta comprensión, falta dedicación, falta diálogo, y eso es lo que hay que recuperar. Carmen, oye, ¿tú sabías que esta constitución se llama Ex Corde Ecclesiae? Porque parte con una frase del Papa Juan Pablo II que dice: nacida del corazón de la Iglesia, la Universidad Católica se inserta en el curso de la tradición que remonta al origen mismo de la universidad como institución. Sí, no solamente de la Universidad Católica, sino de la universidad como institución. Las primeras universidades nacieron en el corazón de la Iglesia. Efectivamente, por eso se llama Ex Corde Ecclesiae. ¿Te acuerdas que al principio yo me preguntaba, ¿qué es esto Ex Corde Ecclesiae? ¿Qué significa? Sí. Ahí estaba. En el corazón de la Iglesia. Claro, desde el corazón de la Iglesia, nacida en el corazón de la Iglesia. Es por eso que me gustaría volver a un tema que conversamos al principio. ¿Cómo la identidad católica de un instituto de educación superior católico puede responder a los tiempos, a los distintos cambios sociales que van ocurriendo? ¿Cómo responder a una sociedad que es cada vez más cambiante, a un mundo que es cada vez más cambiante, donde los valores éticos ya no son los mismos que habían antes, o han ido cambiando, se han ido distorsionando, donde han emergido distintos movimientos sociales, donde hay nuevas reivindicaciones? ¿Cómo responde una universidad o un instituto católico a partir de su identidad católica a los distintos cambios que van viviéndose en la sociedad? Patricia. Es una muy buena pregunta, Manuel. Creo que es una pregunta que podría ayudarnos a un diálogo muy prolongado entre instituciones de educación superior. Pero si tuviese que responder en breve a lo que usted plantea, creo que me remontaría como a la oración sacerdotal de Cristo, cuando no tengo las palabras exactas, pero Jesús dice: presérvalos porque están en el mundo, pero no son del mundo. Yo creo que parte de ese actuar de la universidad desde el corazón de la Iglesia significa estar en el mundo, responder a las necesidades del mundo con la urgencia de la caridad y del amor que llama a un servicio desinteresado, a una participación pública, a un rol clave que tiene la Iglesia y que tiene la universidad en nuestras sociedades, pero en esa preservación también de esas realidades. Es decir, si tuviera que usar una imagen, creo que tendría que ser poder pisar el barro sin necesariamente embarrarse el pie. Es decir, la universidad tendría que ser una institución capaz de responder ampliamente a las necesidades de la sociedad y del mundo, estar atenta, estar dispuesta, estar abierta al diálogo también, pero manteniendo y resguardando esa centralidad desde donde nace, que es del corazón de la Iglesia, como usted lo planteó, pero sobre todo en esa búsqueda permanente de la verdad. Yo voy a mirar la realidad social como universidad católica con un prisma, que es Cristo, que es la revelación, que es el Evangelio. Y con eso me voy a aproximar a la pobreza, a la marginalidad, a los desafíos sociales, con eso voy a responder a la investigación de primer nivel, con eso voy a ayudar a levantar una vacuna para la pandemia, como lo está haciendo la Universidad Católica en este minuto, pero con ese sentido de misión profunda, que no es un hacer por hacer, sino que es un hacer para poner a Cristo en el primer lugar y servir a la sociedad en una construcción de un reino más justo y más santo. Y también es interesante que una universidad católica o una institución de educación superior católica realiza este servicio desde su ámbito propio de acción. Yo buscaba el fin de semana, preparando el programa, busqué la declaración de principios de la Universidad Católica, y decía: la universidad tiene una vocación de servicio al bien común. Lo debe servir ante todo mediante su actividad propia y específica. El servicio universitario del bien común se realiza primordialmente en la búsqueda de la verdad a través del cultivo del saber y de la educación. Su objetivo es hacer un aporte válido para el ordenamiento de este mundo a la luz de la revelación cristiana y mediante los progresos de la ciencia.
de modo que la sociedad avance hacia una forma de convivencia más en consonancia con el destino final del hombre y respetuosa de su dignidad de hijo de Dios. Es bien potente lo que dice esta declaración de principio. Perdón que lo interrumpa, pero yo creo que lo que usted plantea es clave, porque en el fondo las universidades católicas, los institutos de educación superior católicos, tienen una misión que es central, y que si nosotros no la cumplimos a cabalidad, no hay nadie más que la cumpla. Otros espacios de educación laica o con otros énfasis pueden dar respuestas, pero nadie puede dar esa respuesta desde la fe y desde la experiencia cristiana. Y yo creo que eso es súper importante tener como el sentido de misión muy al frente al hablar de educación superior. Y eso, perdón, es muy interesante eso que plantea la Patricia, porque esa tensión entre el mundo de la educación superior católica y otras instituciones ha existido desde el principio, desde hace 1000 años que existe. De hecho, ¿cuál es la particularidad de las universidades católicas desde los primeros tiempos? Que entregaban hombres para la sociedad, ¿eh? No eran sencillamente para el Estado, porque existían instituciones de formación en otras partes del mundo que generaban empleados para el Estado, para la burocracia estatal. La Universidad Católica no era para el Estado, era para la sociedad completa. Entonces, esa participación, y por eso es desde el corazón de la Iglesia, es desde el corazón del mundo, para el mundo, es para todos. No es aquí el que tiene conocimiento solo para sí, y que en el fondo tiene una bola de cristal, digamos, que ve ahí toda la verdad, el bien, la belleza y se la concentra para él, no está cumpliendo su objetivo. Y ahí está lo que dices tú, Manuel, que es fundamental, esta idea de que está hecho para el bien común, que somos todos estamos participando ahí. Ahí me hace acordar de una frase de San Alberto Hurtado, que además estamos próximos a celebrar su fiesta y que estamos en pleno mes de la solidaridad. Él tiene muchas frases sobre la universidad. De hecho, hay un libro editado por la Universidad Católica, Un fuego para la universidad. Él dice, la universidad debe ser el centro del país, el cerebro del país, perdón. El centro donde se investiga, se planea, se discute cuanto dice relación al bien común y a la humanidad. Y pienso en eso porque también creo que San Alberto Hurtado es un fruto de una buena universidad católica en la que él se empezó a hacer un montón de preguntas sobre la justicia social, sobre el derecho a los trabajadores, y donde se dio cuenta, descubrió su llamado a ser sacerdote jesuita y a poder responder a todas estas inquietudes desde esa vocación. Bueno, yo quería preguntarle a Patricia, hablando de este tema, ¿cómo se puede incentivar en las universidades católicas la vocación de los chicos, no solamente a la vida religiosa y sacerdotal, sino también a ser buenos padres de familia? ¿Qué programas se pueden ofrecer para que ellos puedan orientar su vida, pues, como por el camino por donde Dios los llama? Bueno, Carmen, lo primero decir que el padre Hurtado fue exalumno de nuestra Facultad de Educación, donde yo trabajo, así que es un privilegio. Tenemos bastantes exalumnos insignes, pero creo que tu pregunta es bien clave. Yo creo que la vocación de servicio de una universidad católica apunta a lo que tú dices, es decir, cómo formar estudiantes con un compromiso social claramente marcado desde lo católico. Es decir, hay la visión de la universidad, no me la sé de memoria, pero en el fondo dice algo así como formar profesionales con un sentido católico dispuestos al servicio para la sociedad y la iglesia. Y eso transformarlo en una prerrogativa real, en una acción, significa que la universidad tiene que ser un abanico o un espacio donde tú le ayudes al joven a preguntarse por su proyecto de vida, y su proyecto de vida en clave de servicio, de entrega, desinteresada, generosa, ya sea como tú lo planteas, a la vocación al matrimonio, a la vida profesional, pero en el fondo que la universidad y el hacer de la universidad también sea una oportunidad para preguntarse de qué forma mi vida tiene sentido y contribuye a un concepto mucho más amplio, más rico, enriquece. Tú preguntas por programas, creo que es difícil decir este programa o esto, es muy pequeño. Yo creo que tiene que ser una mirada mucho más global. Tiene que ser cómo la universidad reflexiona respecto de su docencia.
del vínculo, incluso de cosas tan cotidianas como el vínculo entre profesor y estudiante. Cómo un profesor en la universidad puede ser un tremendo ejemplo para sus estudiantes en términos de pensar esa proyección de vida y esa entrega. Entonces es un tema muy complejo, pero también bastante más amplio de abarcar. Es súper interesante y muy importante, de todas maneras. Y ahí, perdón, yo creo que en ese sentido también es muy importante el sentido, las universidades católicas, y a propósito un poco recogiendo algunos de los comentarios que hacía Carmen, Manuel, y bueno, y la Patricia también, todos ustedes, también es importante señalar que la Universidad Católica también tiene un papel de llevar la contra en ciertas modas. Siempre ha sido así, eh, y cuestionarse cosas y plantearse cosas distintas, porque es parte del ejercicio natural de la vida académica, para no ser ovejas, digamos, sino cuestionarse las cosas y a ver cómo las podemos llevar mejor y qué está bien, qué está mal, por qué lo hemos pensado así. O sea, hay pensamientos o lógicas de pensamiento que hemos heredado, y de repente se han dado naturalmente así, pero no están bien, ¿ah? Y en el fondo tenemos que ir cambiándola. En ese sentido, el mismo Chesterton que le decía adelante, decía, solo un pez vivo puede nadar contracorriente. Claro, los peces muertos no pueden nadar contracorriente, pero es muy exacto lo que él señala. Y en ese sentido, la Universidad Católica de repente tiene que ser, hoy día, por ejemplo, en los experimentos genéticos o con la vida, por supuesto que muchas veces van a ir en contra de lo que es un buen negocio o un buen no sé qué, pero va a plantear una posición que quizás no va a ser exitosa, incluso no va a ser rentable. Pero tenemos que aprender a llevar un poco la contra. Y es sano, y es bueno también hacerlo. Porque la universidad o la institución tiene detrás una idea de hombre que no es transable, finalmente. Una idea de hombre y de sociedad que no es transable. Que eso es lo fundamental. Y a partir de eso yo creo que es interesante si ahora podemos reflexionar para ir quizás redondeando la conversación en torno a cómo concretamente estos institutos de educación superior, estas instituciones de educación superior se van involucrando quizás más en este quehacer público. Chile vive en este minuto una crisis social fuerte, una crisis sanitaria fuerte, una crisis económica, política probablemente fuerte, y también una crisis eclesial fuerte. Las instituciones están en crisis en este minuto. ¿Cómo responde una institución de educación superior católica a esta realidad, teniendo en cuenta su visión de hombre y su visión de sociedad, y su visión trascendental de la realidad? Patricia. Es interesante lo que usted plantea, Manuel, porque en el fondo la Universidad Católica puntualmente ha dado esa batalla que planteaba Sergio muchas veces, y la ha dado en temas que son claves, como por ejemplo el tema de la vida, en la defensa de la vida, y creo que tal como planteaba Sergio, es un ir contracorriente, pero también creo que tenemos una responsabilidad social que en algún sentido hemos asumido bastante bien. Estoy hablando desde la Universidad Católica. Sí creo que lo que falta es cómo articularnos como conjunto de universidades que tienen una propuesta formativa común. Yo creo que ahí falta todavía un peldaño, y esta publicación, este libro que queremos lanzar mañana es un primer aporte, es un primer paso a generar un espacio de conversación para poder pensar estos temas. Y creo que sí, hay iniciativas individuales muy concretas. La UC ha tenido un rol de liderazgo en este tiempo de pandemia muy fuerte, ha tenido un rol de liderazgo también respecto de cómo responder a las necesidades sociales que estamos viviendo en este minuto como país, pero creo que todavía lo que falta es ver cómo efectivamente damos una respuesta como grupo, como conjunto de instituciones de educación superior que comparten una misma visión respecto de la vida, del hombre, de la sociedad, que es lo que hemos estado hablando. Sería interesante que nos cuenten de qué se va a tratar justamente esta edición de aniversario de la Excor de Ecclesiae, que se va a lanzar mañana a las 6:30 de la tarde. Ustedes la pueden ver en vivo por el canal de YouTube U Católica. Ahí va a haber distintos invitados, pero Sergio, sería muy interesante que nos cuenten de qué se trata este libro. A ver, el libro parte efectivamente, o sea, cuando a uno le regalan
un documento de las características de Ex Corde Ecclesiae, siempre es muy grato volver sobre él y volverlo a revisar. Y uno lo lee hoy día y parece que lo hubieran escrito ayer. Eso es muy notable. Y por eso yo les decía al principio que Ex Corde tiene la característica de un documento vivo. No, uno decía, bueno, Juan Pablo II ya se murió hace, no sé, 15 años aproximadamente, el documento fue escrito hace 30, y uno dice, oye, pero esto parece escrito hoy. Y eso es muy notable. Entonces, en primer lugar, yo creo que en primer lugar, la idea era celebrar los 30 años. No solo conmemorar, por decirlo así, sino celebrar un documento de estas características. En segundo lugar, que tiene que ver un poco con todo lo que hemos hablado, tiene que ver con pensar la educación católica. A ver, estamos a la altura, estamos pensando, estamos conversando sobre este tema, cómo vamos a mejorar lo que hacemos para dar un salto. Ese es el segundo. Y en tercer lugar, también pedir. Si no todo depende de nosotros, digamos, si no tenemos la ayuda del jefe, no van a resultar las cosas como queremos, digamos. Entonces, yo creo que tiene esa triple dimensión. Entonces el proyecto empezó con este grupo de académicos de Duoc y de la Católica, diciendo, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Y la verdad que sin darnos cuenta, el proyecto fue creciendo naturalmente, porque generaba mucho más atención o mucho más interés del que nosotros creíamos. Y de hecho, hay autores de varias instituciones de educación profesional, de varias universidades católicas, y que todos parecen, con sus diferencias, con sus propios carismas, complementarse hacia un fin último que es el que a todos apuntamos. Y también para complementar lo que plantea Sergio, la pregunta fue, ¿cómo celebrar estos 30 años? Y pensamos que la mejor forma de celebrarlo es invitar a académicos católicos de distintas universidades a pensar temáticas concretas, que son actuales, que son vigentes, pero leídas desde Ex Corde Ecclesiae, a la luz de Ex Corde Ecclesiae, es decir, cuál es el llamado actual en temas de cultura, en temas de relación de profesor-estudiante, en temas de identidad católica, que pueden hacer distintos académicos de universidades que participan en este escenario de educación superior y que quieren contribuir a revitalizar ese mensaje de Juan Pablo II en una clave actual. Y pensamos, tal como dice Sergio, que esta primera iniciativa puede ser un buen impulso para orquestar esta idea de qué significa una universidad con principios católicos en el Chile actual. Patricia, ¿podemos hacer un spoiler? Díganos, ¿nos podría decir usted, Patricia, alguno de los académicos que va a estar comentando la Ex Corde Ecclesiae en este documento? Quiero decir con orgullo que todos son realmente un privilegio, son académicos de primer nivel, y para nosotros, con Sergio, nos enorgullece que hayan aceptado esta propuesta. Bueno, invitamos a nombre del rector Sánchez y el rector Díaz, que son los que efectivamente han convocado esta propuesta, pero creo que de todos ellos es un verdadero regalo que Pedro Morandé haga una reflexión sobre la Universidad de la Iglesia hoy día, siendo que hace muy poco fue reconocido como miembro de la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales, y además es un destacado académico de nuestra universidad, es un tremendo pensador, y creemos que es un privilegio que él esté dentro de este grupo de académicos que piensan sobre Ex Corde Ecclesiae a 30 años de su promulgación. Qué buena. Bueno, ya lamentablemente por cerrar el programa, yo quería que los dos me dijeran de manera muy resumida, sintética, la invitación que hace San Juan Pablo II en este importante documento sobre las universidades católicas, la Ex Corde Ecclesiae. Yo diría que le voy a dejar la palabra al final a Sergio, que la invitación es a permanecer vigilante, a estar despierto, a percibir los cambios de la ciencia y de la cultura, también la globalización y todos los fenómenos que vivimos como un mensaje de esperanza hacia el futuro, porque pueden ser leídos en clave providente y en la clave de conducción amorosa de Dios en la historia. Sergio. Bien, lo que dijo la Patricia es un desafío terminar con algo después de eso, pero vamos a intentar.
Yo creo que, claro, yo creo que la clave está en el tema de la esperanza que señalaba la Patricia. Tener claro que finalmente el triunfo es de Cristo, y que lo que estamos haciendo, más allá de los momentos difíciles que podamos vivir como país, incluso mundialmente, ¿no? O sea, nos hubieran preguntado hace 6 meses atrás si alguno creería que iba a pasar 5 meses encerrado en su casa con sus hijos, lo que sea. O sea, yo no lo habría creído jamás, ¿no? Entonces, mantener siempre la esperanza en alto, confiado, con fe, con esperanza, en que la historia va a terminar bien. Que la historia va a terminar bien, pero eso requiere desde nuestra parte seguir pensando y seguir trabajando en la labor de Cristo, y particularmente los que estamos involucrados en educación. Eso es una clave. O sea, el que trabaja en educación y no tiene esperanza está perdido. Y el papel que podemos cumplir ahí es fundamental. La historia va a terminar bien, Carmen. Y en esa historia, las instituciones de educación superior católica tienen un rol fundamental, que es lo que pudimos conversar durante este programa con Patricia Imbarak, profesora de la Facultad de Educación UC y miembro de varios centros y programas de la universidad, y con Sergio Salas, director de Ética y Formación del DUOC UC, a quien también le agradecemos por haber estado en este programa. Gracias, Carmen, también por acompañarnos en la conducción, y gracias a todos nuestros auditores de Radio María y del canal de YouTube de la Pastoral UC. Nos encontramos en un próximo capítulo. Que estén muy bien. Radio María presentó Café con Fe, conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica de Chile, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Todos los miércoles a las 18:30 horas, Café con Fe, en Radio María 89.3 FM y en radiomaria.cl.